que le falta expandirse y mucho, y que me explican también cómo traerían desde Brasil las cargas hasta acá, hasta el puerto de Aguas Profundas en Rocha. Brasil te puede decir todo bom, todo legal, pero no va a poner un peso en el puerto, porque no tiene un interés central o prioritario, porque no le interesa. Habría que ver si realmente a Argentina esto le sirve, porque en las últimas horas, desde la presidencia de Argentina, se acaba de prohibir justamente que ciertas mercaderías o contenedores pasen por el puerto de Montevideo. Estamos hablando de que eso afectaría en 200.000 contenedores. El 25% de todo el movimiento del puerto de Montevideo. Es un daño tremendo para el país. Aparte, Argentina lo que hizo fue cambiar el trazado del canal oceánico, que es por donde pasan los buques de gran calado, y eso se aleja cada vez más de Uruguay. Entonces no hay... Argentina te podrá decir, está perfecto, háganlo, pero nosotros no vamos a poner ni un container ni un peso, es así. Entonces nosotros queremos que la población rochesa se entere. Yo nací acá, nací en Chuy, y yo quiero desarrollo para mi departamento, pero no lo quiero en realidad no va a ser un desarrollo, sino te van a dar algún puesto de trabajo de mala calidad aparte. Si los puestos de buena calidad vienen del extranjero, que son la parte de gerencia, la parte de administración, y bueno, la gente se hipoteca el tema acá del turismo en un importante número. Nosotros sacamos números preliminares y el impacto es enorme, ¿verdad? Hace por lo menos 200 años que hay un tire y afloje entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo. Si se hace un puerto de aguas profundas aquí en Uruguay, seguramente dejaría a Uruguay en una mucho mejor posición ante el puerto de Buenos Aires. ¿No es importante eso para el país? El presidente de la República dijo que si se hacía el puerto de aguas profundas acá, Rocha sería la segunda, la capital del país, por así decirlo, hasta deslocando a Montevideo. Nosotros decimos una cosa: intenciones buenas pueden haber miles, realidades así hay una sola, y hoy la realidad es que no tenemos cargas. El país entero no tiene cargas como para movilizar en ese puerto de aguas profundas. Tendríamos que trasladar todas las cargas que tiene el puerto de Montevideo, dejar el puerto de Montevideo sin efecto y trasladar todo para Rocha. Eso es imposible de hacer, ni con la mejor intención de querer un desarrollo a nivel nacional y a nivel rochense. Tenemos que ser sinceros, estamos acá a muy pocos kilómetros de la zona del Palenque. Es así, la realidad es una sola, las intenciones son muy buenas, pero las intenciones son buenas siempre y cuando no se hipoteque el futuro del país ni el desarrollo del país. El presidente José Mujica también dijo en esta última semana que los que se oponen a estos proyectos, que según él son de gran importancia para el país, utilizan argumentos no válidos, no incluso dicen que se manejan con bolazos específicamente. Bueno, nosotros ese tema, lo que diga el presidente, yo me voy a reservar el derecho de opinión, pero sí lo que le voy a decir al presidente es que el Movimiento por un Uruguay Sustentable tiene un respaldo técnico muy importante de ingenieros en minas. Carlos Aniedo Lavadie, que es uno de los que aparece en la enmienda constitucional que nosotros proponemos agregarla a la Constitución de la República, es ingeniero en minas y es docente hoy por hoy de la Facultad de Ingeniería. Tenemos al ingeniero químico Ignacio Stolkin, grado 5 de la Facultad de Ciencias y 4 de la Facultad de Química, que nos respaldan y mucho en esto. Es cierto, yo hace poco publiqué un texto que habla sobre el tema de los emprendimientos y la academia, ¿verdad? El interés general y la academia. Hasta dónde los técnicos y los ingenieros están dispuestos a defender el interés nacional por encima de sus aspiraciones de trabajo, y eso hay que valorarlo muchísimo. Decirle al presidente que no solamente tenemos técnicos en esa área, sino también un grupo de asesores legales que también a su vez nos dan protección, porque estos temas hay que dejar de ser inocentes y saber que uno corre riesgos haciendo lo que hace, sin victimizarse. Uno tiene que ser sincero con uno mismo para saber a qué se enfrenta, ¿verdad? Nos vamos a una breve pausa, luego de la misma vamos a conversar de por qué contamina y qué es exactamente lo que sucede cuando se trabaja en un proyecto tan grande como la minería de Gran Porto, ¿verdad? Pausa, ya regresamos. Fue una presentación. Continuamos en esta noche en Enfoque Regional conversando sobre Puerto de Aguas Profundas, proyecto de minería de gran porte, y también sobre la planta regasificadora. En el primer bloque conversamos con Jonathan Gamentaler al respecto de cuál es la situación hoy por hoy, de qué se tratan estos proyectos. Dijimos que ahora en el segundo bloque vamos a abordar de la contaminación, de cuáles son los argumentos que ustedes manejan para probar que realmente todos estos emprendimientos contaminan y que los daños realmente pueden ser irreversibles. Reitero, según el Movimiento de Uruguay Sustentable, que asegura que
sería nefasto para el país si esto se concreta. ¿Por qué contamina, por ejemplo, la minería de gran porte? ¿Cuál sería el problema? Bueno, la contaminación en sí que tiene la minería de gran porte, contaminación asumida por la empresa, ¿no es cierto?, en el informe de impacto ambiental que presenta la empresa ante la Dirección Nacional del Medio Ambiente, que es en lo que nosotros nos basamos para decir que esto contamina, usando la misma palabra de ellos, es el tema del daño, primero, en todo lo que es las napas freáticas, las zonas de embalses, de arroyos, ríos, toda la parte de los acuíferos también que tenemos, que siempre se dijo que se iban a proteger. Y bueno, más que nada también el tema de la voladura de polvo, sabemos del tema del zinc desprendido en el aire, todo el tema que afecta a nivel pulmonar, lo importante que es. Y bueno, también tenemos hasta el tema de la contaminación sonora. Se nos dice de que este emprendimiento va a ser que a 40 kilómetros de distancia de las zonas en sí donde se van a explotar los minerales, se van a escuchar los temblores y las explosiones. O sea, estamos hablando de decibeles que no son permitidos a nivel industrial. Además de la contaminación sonora, el polvo, ¿cuál sería el daño que podría producir? Incluso no solamente la perforación, sino el traslado de ese material también generaría un polvo que va dejando, y también está el tema del agua. Vamos a hablar del polvo y del agua. ¿Por qué se contamina? El polvo, por ejemplo, te lo aclaraba, tiene impregnados metales pesados muy fuertes. Eso lo respiramos, eso lo ven en la visión, afecta mucho la visión. El tema a nivel pulmonar, que lo hablábamos, por eso tenemos un equipo de médicos también que nos asesora al respecto de este tema, gente que conoce el tema en Argentina, por ejemplo. Yo siempre digo que el mejor informe de impacto ambiental de estudio es lo que ya pasó en otros países con este tipo de emprendimientos. Y bueno, sí, a nivel de polvos es eso lo que sucede, el tema de la contaminación en el ganado, ¿verdad? Los índices que tenemos de trazabilidad, de exportación a nivel internacional, todo eso lo estaríamos perdiendo, hipotecando. Entonces son cosas muy graves. A nivel de polvo eso, que es gravísimo, el tema de la contaminación del agua y de todo lo que es la reserva que tenemos ecológica en torno a los embalses, va en la parte de que cuando el agua entra en contacto con la roca madre es aquella roca que tiene impregnado una cantidad de metales pesados, es muy difícil después poder revertir el daño del agua. Por más de que no usemos cianuro, porque la empresa lo que dice es que solamente quiere hierro, por lo tanto el hierro se separa de forma magnética y por lo tanto no se va a contaminar el agua. Y nosotros decimos, sí se va a contaminar el agua. El agua, aparte de un mineroducto, tenemos un emisario submarino, que no lo dije en el primer bloque, me había olvidado. Tenemos un emisario submarino que lo que va a hacer es tirar el agua con desechos de metales pesados al océano, en las costas de Rocha. Se utiliza agua además también para de alguna manera disipar el polvo que generan las explosiones. Dicen justamente de que estarán continuamente regando, eso van a gastar millones de litros de agua si prometen lo que dicen que van a hacer. O sea que por un lado se solucionaría, entre comillas, un poco el tema del polvo que generan las explosiones, pero por otro lado se utiliza mucha cantidad de agua. Mira, lo que se proyecta hoy son 5 minas, que la más chica tiene los diámetros que te hablaba y la profundidad también. Hay otra que tiene, la más grande llega a 400 metros de profundidad. ¿Y sabes por qué no van más abajo? Porque van a gastar aproximadamente por día 200.000 litros de combustible para los camiones por día. Sí, es un disparate. Entonces, ¿qué pasa? No van más abajo porque ya no se les sería rentable explotar el mineral. Mineral que en Uruguay tiene un 28% de concentración, que para venderlo al extranjero tienes que potenciarlo un 65%, que es lo único que va a hacer la empresa en Uruguay. Y te hablan de industrialización, te hablan de la industrialización, de la promoción de la siderúrgica en Uruguay, del desarrollo en base a metales. Y nosotros decimos que eso no es cierto. Entonces, estamos marcando reunión con gente de los sindicatos también para decirles, muchachos, por un lado se les dice una cosa, pero nosotros tenemos los informes oficiales que dicen esto. Entonces ustedes tienen como sindicatos que expedirse. Se expidió OCE. En el año 2011 más o menos ya FOSE, el sindicato
se había pronunciado en contra de este tipo de emprendimientos, justamente por el tema de hipotecar no solamente el tema energético a nivel nacional, sino también el tema de ecosistemas y del agua, que es fundamental para el desarrollo de la vida. Lo dice hoy por hoy el artículo 47 de la Constitución de la República, artículo que nos respalda hoy. Por lo tanto decimos, no solamente la ley es inconstitucional, sino que nosotros no deberíamos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy, que es proponiendo una enmienda constitucional para agregarle al artículo 47 la idea de que se debe de prohibir la minería metalífera a cielo abierto. Es minería metalífera, en realidad nosotros vamos al tema, al centro de decir, en realidad es contra la mega minería, pero el embrión es la minería, ¿verdad? Entonces nosotros lo estaríamos limitando. No así para las explotaciones que hacen CAP de piedra caliza, de todo lo que es de construcción, que el presidente hizo alusión sobre ese tema. ¿Existen otros proyectos? ¿Existe actividad minera hoy en el país? Sí, existe, bueno, no en vano, en la ciudad de Minas se llama Minas. Es cierto, sí, toda la vida ya hay minería a cielo abierto. ¿Y por qué, por ejemplo, no se oponen también a ese tipo de emprendimientos y sí a este, por ejemplo? Porque consideramos que, en primer lugar, no son emprendimientos que no se comparan al emprendimiento que tiene acarreado este proyecto, y bueno, en ningún caso se da todos los daños que se dan acá, ¿verdad? Nosotros... Bueno, pero estamos de acuerdo que también contamina. Sí, tienen su impacto en el territorio, pero claro, al ser de menor profundidad puede remediarse. No son pozos a 300 metros de profundidad. Sobre la Ruta 9 tenemos alguna que otra cantera que si vamos en ómnibus las podemos ver. Entonces nosotros decimos, y además te das cuenta que hasta en la misma zona el pasto empieza a crecer de vuelta. No es lo mismo, no estamos hablando de cosas iguales. Entonces nosotros nos abocamos a eso. Muchachos, ¿ustedes no usan celulares, por ejemplo? Si usamos celulares. Claro, ustedes, claro. Supongo